Bienvenidos al avance del capítulo 79 de la telenovela María la del barrio. María estaba súper emocionada hablando por teléfono con Nandito. Le decía que él se merecía un montón de cosas buenas en la vida y que lo quería muchísimo. Pero ahí estaba Tita, escuchando todo lo que su madre le decía a Nandito, y la verdad es que quedó bastante impresionada, aunque no de la mejor manera. Tanta fue su incomodidad que decidió irse de ahí, pero María ni se dio cuenta de que su hija la había escuchado y se había marchado. Por otro lado, Nandito estaba empezando sus clases para poder entrar a la educación superior. Estaba metido de lleno en los estudios, tratando de prepararse lo mejor posible para lo que venía. Era un momento importante para él, y estaba enfocado en dar lo mejor de sí. María salió de su habitación con la intención de seguir con su día, pero se llevó una gran sorpresa al encontrarse con Tita, que la estaba esperando justo afuera. Su hija, con una determinación que no era común en ella, le dijo claramente que ese día, sin importar a dónde fuera, ella la acompañaría. Esto dejó a María un poco desconcertada, porque Tita no solía actuar de esa manera. No sabía bien cómo manejar la situación, pero después de pensarlo un momento, decidió acceder a lo que su hija le pedía. Sin embargo, antes de salir, María le dijo a Tita que tenía que hacer algo rápido en su habitación. Subió las escaleras apresuradamente, agarró su teléfono y llamó a Nandito. Le explicó que no iba a poder verlo ese día porque tenía un problema que resolver, y que mejor se veían al día siguiente. Lo que María no se imaginaba era que Tita, desde abajo, estaba escuchando cada palabra de esa conversación sin que ella lo notara. Cuando terminó la llamada, María bajó de la habitación dispuesta a buscar a Tita para salir, pero para su sorpresa, su hija ya no estaba por ningún lado, pero Tita parecía haberse esfumado. María no podía entender qué estaba pasando, pero algo le decía que las cosas no iban a ser tan simples como ella esperaba. Tita, por su parte, estaba muy afectada. Se puso a llorar y empezó a decir que su madre tenía un amante, y eso le daba mucha pena. Mientras tanto, María seguía buscándola por toda la casa, pero no daba con ella. Decidió revisar las habitaciones una por una, y cuando llegó a la de Tita, tocó la puerta, pero su hija no le abrió. María le insistió, diciéndole que necesitaban hablar, pero Tita seguía sin abrir. Desde adentro, Tita le dijo que la dejara en paz, que fuera a hacer sus cosas, pero que no quería ir con ella. María se quedó preocupada, sin entender por qué Tita estaba actuando de esa manera. Finalmente, Tita abrió la puerta y le dijo a su madre que no quería que la molestara, que tenía muchas cosas que hacer, y que si quería irse, que se fuera sola. Luego le cerró la puerta en la cara, dejando a María con un nudo en el estómago. No entendía qué le pasaba a su hija ni por qué estaba reaccionando así. Mientras tanto, Soraya seguía con sus terapias para recuperar la movilidad y poder volver a caminar. Estaba decidida a pagar todo lo que le habían hecho, y decía que el dolor que iban a sentir sus enemigos sería muy real. En otro lugar, Soraya estaba sentada hablando con una niña llamada Alicia, quien le contaba sus historias. Aunque Soraya no estaba muy interesada en esos temas, la niña seguía hablando. En un momento, Alicia le preguntó por qué no le gustaba hablar de ciertas cosas, pero Soraya le dijo que simplemente no le interesaba. Sin embargo, todo cambió cuando llegó el padre de Alicia. Soraya lo vio y pensó que era un hombre muy guapo y, probablemente, con mucho dinero. Eso sí le llamó la atención. María, por su parte, le comentó a Fernando y a Victoria que Tita estaba actuando de una manera extraña. Les dijo que no entendía por qué su hija se comportaba así y que estaba preocupada. Fernando, siempre práctico, le dijo que tenían que averiguar qué le pasaba a Tita para poder ayudarla. Todos estaban un poco confundidos, pero sabían que tenían que resolverlo juntos. Tita estaba súper decepcionada de su madre. Tenía tantas cosas en la cabeza que no sabía qué hacer, pero una de las ideas que le rondaba era llamar al número que, según ella, María tenía guardado. Justo en ese momento, llegaron Fernando y Luis, que querían hablar con Tita para ver qué le pasaba. Luis, al verla tan afectada, le preguntó directamente por qué había estado llorando y qué era lo que le estaba pasando. Pero Tita,
en vez de abrirse, lo negó todo. Le dijo que no tenía absolutamente nada y que, por favor, la dejaran en paz. Luis, sin embargo, no se quedó callado y le comentó que María estaba muy resentida por cómo la había rechazado Tita, y que eso la había lastimado bastante. Fernando, por su parte, quiso saber cuáles habían sido los motivos de Tita para tratar a María de esa manera, pero Tita se enojó mucho y les dijo que no quería hablar con nadie de lo que estaba pasando. Estaba decidida a guardarse todo para sí misma. María, mientras tanto, estaba muy preocupada por la actitud de Tita. No entendía qué había pasado para que su hija reaccionara de esa manera. Luis trató de calmarla, diciéndole que todo iba a estar bien, y que si Tita estaba así, quizás era porque algo la había ofendido o lastimado. Pero María no podía creerlo. Le decía a Luis que era imposible que ella le hubiera hecho algo a Tita, porque siempre había tratado de ser una buena madre y de cuidar de ella. La situación la tenía muy angustiada. Tita, por su lado, estaba llena de rabia y confusión. No sabía bien qué hacer, pero en su mente repetía que le iba a hacer la vida imposible a María. En ese momento, María entró a la habitación de Tita para ver cómo estaba, pero Tita, que estaba acostada, se hizo la dormida para evitar hablar con ella. María, al verla así, decidió no molestarla y se fue de la habitación. Pero apenas María salió, Tita abrió los ojos y empezó a hablar sola, diciendo que su madre era una hipócrita, una falsa y una mujer muy mala. Estaba tan enojada que juró aprovechar la primera oportunidad que tuviera para marcar ese número al que María siempre llamaba. Quería descubrir la verdad, o al menos eso creía ella, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para sacar todo a la luz. Tita estaba decidida a hacer algo para descubrir quién era esa persona con la que su mamá hablaba tanto. Tenía en mente una estrategia, aunque no estaba del todo clara cómo la llevaría a cabo. Mientras tanto, María intentaba estar cerca de su hija, tratando de acercarse y mostrarle que estaba ahí para lo que necesitara. Pero Tita no estaba dispuesta a aceptarlo. La ignoraba por completo y le decía que podía ocuparse de sus cosas sola, que no necesitaba su ayuda. Luis, al ver la situación, se acercó a Tita y le preguntó por qué se comportaba de esa manera, qué era lo que realmente estaba pasando. Tita, sin rodeos, le dijo a su padre que él debía controlar a María, porque según ella, su mamá salía todos los días sin que nadie supiera a dónde iba. Esa era la razón de su enojo y su desconfianza. María, aunque se sentía presionada por las palabras de Tita, trató de mantener la calma. No quería mostrar ninguna expresión que delatara sus sentimientos, porque sabía que si Tita notaba algo, se enojaría aún más. Pero por dentro, estaba muy afectada. No sabía qué hacer para arreglar las cosas con su hija y la situación la tenía realmente mal. En un momento de desesperación, le pidió a Lupe que, por favor, cuidara de Tita mientras ella no estaba. Luego, tomó su vehículo y se marchó, tratando de despejarse un poco. Sin embargo, Tita no se quedó quieta. Desde una ventana, observó a su madre alejarse en el auto, y cada segundo que pasaba la hacía sentirse más enojada. Aprovechó que María no estaba para llevar a cabo su plan. Recordó el número que había guardado y decidió llamar para descubrir quién era esa persona con la que su mamá hablaba tanto. Con determinación, tomó la hoja donde había apuntado el número y marcó. Al otro lado de la línea, respondió Nandito. Tita, sin perder el tiempo, le dijo que necesitaba hablar con él. Nandito, un poco confundido, le preguntó qué era lo que necesitaba. En ese momento, Tita sintió que estaba a punto de descubrir algo importante, pero no sabía si estaba preparada para lo que vendría después. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.